Dios te bendiga en esta noche, nuestro deseo. Damos gracias a Dios por poder estar una noche más en nuestro canal de YouTube. Una voz en el desierto, hoy con un tema edificante e interesante. El tema de esta noche es un espíritu enardecido. Vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 16. Dice la palabra de Dios así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Enardecerse, ¿qué significa? Es el verbo enardecer, viene del latín inardecere, que significa prender fuego, hacer que algo entre en un proceso de combustión, también inflamarse de pasión. Este verbo lleva un prefijo in, de valor ingresivo, hacia el interior, introducirse en una acción, iniciar la acción, y un prefijo verbal, sc, que indica proceso y que da lugar a nuestros verbos en eser. Es decir, que cuando hablamos de enardecerse, estamos hablando de algo que ocurre en nuestro interior, que comienza en nuestro interior y es como una explosión, es como algo que prende un fuego y eso nos lleva a un proceso. Es decir, que cuando nosotros nos enardecemos de espíritu, esto nos introducimos en algo y eso comienza un proceso y nos damos cuenta que hemos estado enardecidos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que ocurre en esta historia? La Biblia dice que Pablo y Silas en su segundo viaje misionero salen y las escrituras dicen que llegan allí a lo que es Tesalónica, y al llegar a Tesalónica dice que predican la palabra de Dios, pero sin embargo había una gran oposición. Algunos habían creído, pero una gran oposición por parte de judíos incrédulos que levantan escándalos, persecución. Entonces Pablo y Silas tienen que salir a Berea. Cuando llegan ahí a Berea, la palabra del Señor nos enseña que allí predican la palabra. Dice que no era los habitantes de Berea, este grupo de judíos, no eran tan violentos como los de Tesalónica. Sin embargo, escuchan la palabra. Una gran multitud de mujeres e inclusive de hombres pueden aceptar a Cristo, pero sin embargo los hombres de Tesalónica, ellos van a Berea y allí movilizan algo contra Pablo y Silas y ellos tienen que salir. El apóstol Pablo sale hacia el mar, camino a Atenas, y Timoteo junto con Silas quedan en Berea. Pero ahora estaba el apóstol Pablo en Atenas. Dice que llegó a Atenas, y cuando él llega a Atenas y él estaba esperando a Timoteo y a Silas, la Biblia dice que su espíritu se enardece. ¿Y por qué su espíritu se enardece? Su espíritu se enardece porque él ve la ciudad envuelta en lo que es la idolatría. Y al ver a la ciudad envuelta en la idolatría, al saber a lo que la idolatría lleva al hombre, al saber las consecuencias de la idolatría e inclusive la mentira de la idolatría, y que la verdad en Cristo es lo que da la vida eterna, pero sin embargo la idolatría separa al hombre de Dios, dice que comienza el apóstol Pablo a sentir un fuego desde su interior y está en un proceso que lo lleva ¿a qué? Lo lleva a hablar, lo lleva a predicar la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo se reúne y utilizando estrategia llega a donde están estos hombres, y viendo que ellos tenían altares preparados a una serie de ídolos, a una serie de deidades, el apóstol Pablo se da cuenta que había un altar que no tenía nombre de dioses. Por lo tanto, el apóstol Pablo le dice a toda aquella congregación, a todo aquel grupo: yo veo que ustedes son muy religiosos. Yo veo que ustedes son hombres de tanta cultura religiosa que aún ustedes tienen puesto un altar a un Dios que ustedes no conocen. Porque si existe un Dios que yo no conozco, decían ellos, también vamos a rendirle adoración. Y Pablo aprovechó, y Pablo con su espíritu enardecido, dice la palabra, creyendo en la palabra, la revelación que dice: a ese Dios que ustedes no conocen es el Dios que yo le voy a predicar, creador del cielo y la tierra. Y ahí el apóstol Pablo comienza a hablarle de Jesús como la verdad verdadera, donde muchos también comienzan a creer.
Quiero decirle que Pablo estaba esperando a Silas y también a Timoteo, y su espíritu se enardeció. Me llama la atención que para estos días, en las esperas que nosotros podemos hacer, muchas veces nuestro espíritu no se enardece. Estamos en un turno médico, estamos en una línea del supermercado, estamos haciendo algo, estamos esperando que la luz del semáforo cambie. Podemos estar en cualquier espera, pero nuestro espíritu no se enardece por causa del pecado, sino que nosotros vamos a las redes sociales. En toda espera nosotros vamos a lo que es nuestro teléfono inteligente y nos conectamos a las redes sociales. Muchos años atrás, cuando llegábamos a un turno o llegábamos a una línea de barbero, nosotros íbamos a una revista. Nosotros invertíamos en nuestra espera tiempo de entretenimiento. Pero cuando hay un espíritu que se enardece porque tiene una palabra, porque tiene una revelación e inclusive tiene una relación con Dios frente al pecado, ese espíritu no calla. Un espíritu enardecido cuando ve el pecado no calla, sino que ese espíritu se levanta, esa persona se levanta para traer el mensaje de salvación y traer la verdad de Jesucristo. El apóstol Pablo no se enardece en espíritu por causa de la resistencia de aquellos que en Tesalónica pudieron resistirle, e inclusive ni tampoco se enardece, se enciende en fuego su corazón por causa de la persecución del que el mensaje había provocado. Sin embargo, Pablo se enardece en el espíritu porque él ve la necesidad de hombres y mujeres que no tienen a Dios, de hombres y mujeres que están detrás de la idolatría, cautivos en el pecado, y trae el mensaje de salvación para dar libertad y vida eterna. Los días que vivimos para este tiempo, que estamos esperando la venida de Cristo, estamos esperando la visitación de Dios, nosotros tenemos que entender que nuestro espíritu debe estar enardecido, que nuestro espíritu debe estar en el fuego de Dios, que de nuestro interior debe estar fluyendo algo, como dice las Escrituras, que el que tiene a Cristo, el que tiene la salvación, de su interior fluye un río, fluye un manantial, fluye un fluir, y ese fluir es el gozo y también la salvación. Y al ver la iniquidad y al ver el pecado, nosotros enardeciendo nuestro espíritu, nosotros poder ir a llevar el mensaje y darle la oportunidad a mucha gente que no tienen el mensaje de salvación para que logren la salvación. Dios nos llama la atención para que tengamos un espíritu enardecido, un espíritu que esté en el fuego de Dios, un espíritu que esté en la combustión de ese combustible del Espíritu Santo, de la palabra, de esa conexión con Dios cada día que nos lleva a nosotros vivir para Cristo y llevar el mensaje de salvación para Cristo. Quiero decirte que el espíritu enardecido es el espíritu que tiene el celo de Dios, es el espíritu que tiene ese amor de Dios por la obra. Jesús hizo el plan de salvación, Jesús vino, se hizo hombre, dice la palabra, el verbo fue hecho carne. La Biblia dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Creció, predicó la palabra, aún va al Calvario y muere por todos nuestros pecados. Asciende, dice la palabra, después de resucitar, y está sentado a la diestra del Padre. Pero es la iglesia de Jesucristo la que debe tener un espíritu enardecido para este tiempo, un espíritu con el fuego de Dios para llevar el reino de los cielos al corazón de los hombres, para que la iglesia de Jesucristo no solamente tenga la palabra, sino tenga la unción del Espíritu Santo que enardece nuestro espíritu para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera estar no involucrado en el entretenimiento, en la indiferencia, en la negligencia, sino estar involucrado en ese espíritu que está enardecido y está lleno del poder de Dios para servirle, para amarle, para engrandecer la obra de Dios en los días que estamos viviendo. Dios nos llama la atención y nos está diciendo que ese espíritu enardecido es un espíritu que siente celo por la obra
obra de Dios. La obra de Dios, los ángeles no la pueden engrandecer. La obra de Dios es engrandecida por la iglesia. La Biblia dice que los ángeles miran, sí, ellos pueden colaborar con los siervos, ellos pueden fortalecer y estar a nuestro lado peleando las batallas de Dios, pero sin embargo somos nosotros, eres tú, soy yo, es la iglesia de Jesucristo la que lleva el mensaje de salvación, que lleva las buenas nuevas, y con el poder del Espíritu Santo nosotros abrimos las cárceles. Con el poder del Espíritu Santo los ciegos pueden recibir la vista. Hoy Dios nos está llamando a que nosotros en la espera nuestro espíritu se pueda enardecer. Amén. La Biblia habla que el espíritu enardecido es ese espíritu que tiene el celo de Dios. La Biblia habla ahí en el libro de Números, si vamos allí en el libro de Números capítulo 25, vemos una historia poderosa. La Biblia dice que el pueblo de Israel cae en fornicación. Los hombres se unían a las mujeres que aún estaban alrededor de los pueblos, y dice que uniéndose estos hombres y cayendo en la fornicación natural, también el pueblo se volvía a la idolatría que estas mujeres y estos pueblos tenían. Por lo tanto, muchos de ellos se olvidaban de Dios y caían en la fornicación, y por lo tanto vino mortandad. Y la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés: todos aquellos que han caído en la fornicación deben morir, y fue una manera drástica, y el pueblo se lamentó. El pueblo dice que clamó a Dios. Algunos murieron, muchos hombres murieron, y en medio de aquel llanto y en medio de aquella agonía, en medio de aquella convicción, dice la palabra de Dios que un hombre del pueblo de Israel busca una madianita, y en medio del llanto del pueblo, en medio también del arrepentimiento del pueblo, este hombre va a una tienda y comienza a vivir con esta mujer de una manera loca, de una manera desenfrenada, de una manera negligente e indiferente, aún no dándose cuenta de todo lo que había provocado aquella fornicación contra el pueblo de Dios. La tristeza e inclusive la ira de Dios se levantó contra Israel. Pero dice la palabra de Dios que se levantó Fines, amén. Y Fines, hijo del sacerdote Eliezer, aún descendiente de Aarón, dice la palabra que se levanta, y Fines toma una lanza, y Fines va a la tienda donde está este hombre viviendo una vida de desorden, aún levantándose contra Dios y contra el liderazgo e inclusive contra el pueblo de Dios. Y dice la palabra que tomando la lanza, dice que traspasa al hombre junto con la mujer, y aquellos mueren en el mismo acto. Pero dice la palabra que Dios, al ver esto, algo ocurre, y es que el celo de Dios en la vida de Fines, dice que pudo enardecer su espíritu y actuó contra el pecado. Por lo tanto, Dios da un pacto, se levanta la palabra, y Dios le dice allí a Moisés en el libro de Números capítulo 25 del 11 al 12: Fines, hijo de Eliezer, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado el celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. Amén. Dios estableció un pacto de paz con Fines y su descendencia, porque el espíritu de Fines pudo enardecerse, y Fines, en el celo de Dios, se levantó y puso un stop a la práctica de pecado en medio de lo que fue el pueblo de Israel. Pablo, al ver la idolatría y cómo los hombres iban apartándose de Dios, Pablo se levanta contra la idolatría, porque su espíritu se enardece en la espera de Timoteo y Silas, que podía regresar de Berea. Hoy Dios nos está llamando a levantarnos como Fines. Dios nos está llamando a levantarnos también como lo pudo hacer el apóstol Pablo, donde viendo la iniquidad, viendo la maldad, no cayó, sino que habló del Señor y pudo enfrentar el pecado. La palabra de Dios también nos enseña que el mismo Jesús, su espíritu se enardece. El Maestro, aquel que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el amor hecho carne, la Biblia dice que su espíritu se enardece, y dice la palabra que se levanta contra el pecado. Juan capítulo 2 del 13 al 17 dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas,
y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Cuando el celo de Dios está en nuestras vidas, nosotros podemos amar la obra de Dios, podemos amar el ministerio, podemos amar lo que Dios ha depositado en nuestras manos. Aún ese espíritu que se enardece en nuestras vidas no nos lleva a retroceder, sino nos lleva al fuego de Dios a hacer las cosas mejor. Aún levantarnos en medio de las circunstancias, en medio del pecado, y tratar de poner orden en el pecado, y entonces continuar la obra de Dios hacia adelante. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que se enardece, y no se enardece por ira, porque la práctica de pecado está en él, sino que se enardece ¿de qué? Del celo de Dios, porque se ha apartado del pecado y quiere vivir una vida agradando a Dios, quiere vivir una vida sirviéndole al Señor, quiere vivir una vida engrandeciendo la obra de Dios en medio de las circunstancias y en medio de los días que vivimos. Vamos a orar y pedirle al Señor que nuestro espíritu se enardezca, que nosotros no estemos ignorando ni tampoco no estemos conscientes de lo que está pasando, sino que nosotros enfrentemos al pecado y prediquemos la palabra de Dios, para que entonces el reino de los cielos se establezca en nuestras vidas, en nuestra casa, en la iglesia, en nuestra ciudad, y de esa manera muchos puedan venir a los pies de Cristo e inclusive alcanzar la salvación. Hoy Dios nos está llamando a ese fervor. Hoy Dios nos está llamando a ese fuego de Dios en nuestras vidas, que detenga el pecado y que pueda, en la espera de su venida, nosotros esperándole, pero con un espíritu enardecido. Así como lo hizo Fine, así también como lo hizo Pablo, así también como lo hizo el mismo Señor. Y de esa manera vamos a estar en victoria, de esa manera vamos a estar esperándole. No solamente con lámpara encendida, sino con aceite en las lámparas que enciende y enardecen nuestro espíritu para servirle al Señor. Dios te bendiga, es mi deseo en esta noche. Oro por ti en esta hora y rogamos a Dios para que el Espíritu de Dios en nuestra vida sea ese fuego, para que el Espíritu de Dios en nuestra vida, en nuestro interior, nos lleve a ser hombres y mujeres con espíritus enardecidos, hombres y mujeres que entremos en el proceso y ese proceso nos lleve a la liberación en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, oramos. Padre, te damos gracias. Esta noche, Señor, extraordinaria. Gracias por tu palabra. Gracias por este hermoso tema, Señor. Un espíritu enardecido. No es un espíritu enaltecido, sino enardecido. Un espíritu que el fuego interior, Señor, nos lleve aquí a servirte, a amarte. Señor, que tú a través del Espíritu Santo fortalezca nuestras vidas y nos levantemos frente al pecado, nos levantemos frente a lo que no te agrada y podamos ponerle stop, aún podamos predicar, vivir tu palabra y de esa manera testificar que tu verdad es por los siglos de los siglos y de esa manera esperarte. Pablo esperaba, Señor, a Sila y esperaba también a Timoteo, pero aún no perdía tiempo, aún no estaba entretenido, aún no estaba indiferente, Señor, sino que su espíritu se enardecía en el propósito para lo cual tú lo habías llamado, en el propósito para lo cual tú, Señor, lo llamaste, propósito que nos has llamado a nosotros. Arranca de nuestra vida todo entretenimiento, todo afán, toda ansiedad, todo temor, y que podamos enfocarnos en medio de los días y nuestro espíritu, Señor, enardecido nos lleve a servirte y amarte cada día más. Gracias por esta palabra, Señor, que esta palabra podamos oírla, pero también podamos atesorarla y ponerla en práctica cada día, Señor, de enero a diciembre, Señor, un año 2024, Señor, con un espíritu enardecido contra el pecado y favoreciendo el mover de Dios. Padre, bendícenos en el nombre de Jesús con gracia. Amén y amén. Dios te bendiga, es mi deseo en esta noche. Aún puedes, puedes tomar este video, aún puedes darle un like e inclusive puedes compartirlo. Es muy interesante, es un mensaje que puede llegar a alguien con este mensaje de salvación. Dios te bendiga, es mi deseo en esta noche.